En primer lugar, darles la bienvenida a todos y a todas a este webinar para la presentación de este gran libro, Tecnología y Elecciones en América Latina. Esto es claramente una obra de todos ustedes y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien hizo posible gran parte de que esto sea una realidad, ¿no? La idea de este webinar es una dinámica bastante cortita, hablando entre cada participante, porque son muchos autores, entonces el tiempo sería demasiado largo. Vamos a ir intercalándonos con Marcelo para los autores de los capítulos que son de Brasil, y yo voy a estar dando la presentación a los que son autores de México, habla hispana, ¿no? Así nos podemos ir entendiendo, va a ser mixto, algunos hablando en portugués, otros hablando en español, pero bueno, veremos qué sale. Ahora me gustaría darle la palabra a Marcelo, que es el presidente de la CAOeste, y después seguiremos con unas palabras de Leandro Querido, que es el director ejecutivo de Transparencia Electoral, es el compilador de toda esta obra y además es autor de uno de los capítulos del libro. Marcelo. Olá, buenos días a todos. Quiero saludar a Leandro Querido, a Bárbara, a Jesús y a todos los participantes de América Latina, de Brasil, de México. Este es un momento muy especial. El tema del libro no podría ser más oportuno. La tecnología, como nosotros sabemos, es parte inexorable de la vida humana y cada vez se integra más en el proceso electoral, en la construcción de la democracia. Mi agradecimiento a todos los autores y un abrazo fraterno desde CAOeste. Muchas gracias. Bueno, no sé si está Leandro ahí. Hola, Bárbara. Ahí está. Hola, Leandro. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento. La verdad que no hay nada como la presentación de un libro, ¿no? Digo, una de las cosas más reconfortantes que hay para todos los que hacemos o nos dedicamos al análisis electoral, a la gobernanza electoral, y hoy presentamos un libro para mí muy interesante. Hoy lo estaba revisando porque, bueno, lo hemos leído muchas veces, pero de cara a la presentación me tocó releerlo y estamos en condiciones de afirmar que es un gran aporte, sobre todo para el Estado de la cuestión, de todo lo que tiene que ver con tecnología y elecciones. Este libro realmente muestra lo que está sucediendo en América Latina. Por eso quiero agradecer a todo el trabajo de CAOeste, a Marcelo, realmente una presidencia formidable, a todo el staff, a toda la comisión directiva de CAOeste, a todo el staff, Bárbara, a todo el equipo, a Cecilia Galiñanes también, digo, que tuvo que ver con la edición del libro, y obviamente agradecerle, bueno, a todo el equipo de Transparencia Electoral, Jesús, Eduardo, bueno, realmente mucha gente hay detrás de este tipo de trabajo. Y cómo no agradecer a todas las personas que han colaborado con el libro, desde el prólogo de Mayra Bojorquez, desde la introducción de Paula Gómez, Marcela Centurión, autoridades electorales de América Latina, todas muy reconocidas, como Centurión, como Carla Neira, como Ángela Jaunot, como Marta Mercado, Camille Castro, Wagner Silva, María Herminia Puig, Vinicio Quintino, Janet Ramírez, un gran... aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Digo, muchas gracias a Bernardo Valle, a Janet, por todo el trabajo, ¿no? que han hecho también acompañando la edición de este libro, que vamos a ver si quizá con un poco de viento a favor, como decimos aquí, quizá podamos contar también con una edición impresa, ¿no? Porque me da la sensación que es un libro
que viene, como les decía al principio, a aportar muchas cosas. También a María del Mar Trejo, a Hidalgo Maldonado, a Diego García Vélez, y a Pedro Zamudio, ¿no? También una mención especial a Pedro, que no está entre nosotros y que ha sido también un mentor de todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con Pedro en su momento pensamos qué tipo de forma debería adquirir esta organización, inclusive él ha sido el impulsor del nombre de la CAOeste, él ha sido el que ha propuesto ese nombre y lamentablemente, bueno, hoy no lo tenemos entre nosotros y esto también es una suerte de homenaje a Pedro porque hay un artículo de él publicado en este libro. Para cerrar, bueno, mi artículo habla de todo lo que tiene que ver con el voto electrónico en la Argentina, con algunas experiencias iniciadas en el 2003, pero también menciono un poco lo que ha pasado en Brasil y lo que ha pasado en México, ¿no? Y para cerrar, me parece que, insisto con esto que planteamos de modo insistente en transparencia electoral, la tecnología es una aliada de los procesos electorales íntegros, no hay que tenerle miedo a la innovación, sí hay que hacerlo en un marco de un profundo compromiso con los controles cruzados, con el fortalecimiento institucional, con la inclusión de los partidos y los ciudadanos en el diseño de esos cambios. Me parece que cuando se aplican esas instancias, lo que se produce es exitoso. Tenemos el caso de Brasil, que desde el 98 viene incorporando tecnología y hoy cuenta con un instrumento de votación confiable que más allá de los embates de algún político de turno, ha mostrado una gran fortaleza institucional y es algo que es valorado por el conjunto de los brasileros y las brasileras. Entonces, me parece que este libro plantea este punto que entiendo yo que es el más importante. La tecnología es una aliada de los procesos electorales íntegros. Quiero escuchar a todos y a todas, así que corto aquí, gracias por los apoyos y ahora viene la etapa de difundir el libro, que este libro llegue a todos los escritorios de las autoridades electorales de América Latina, que llegue a todos los despachos de los representantes políticos en los ámbitos legislativos, que llegue a todas las organizaciones de sociedad civil. Me parece que es un libro muy valioso con un gran contenido que merece ser difundido. Gracias. Gracias, Leandro. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a que cada uno de los autores hablen alrededor de 5 minutos más o menos de lo que fue su capítulo, y le vamos a dar la palabra a la consejera Mayra Fabiola Bojorquez, que ella fue la que redactó el prólogo del libro. Mayra, no sé si... Ahí está. Buenos días, Bárbara. Muchísimas gracias. Pues en principio felicitar a todo el equipo de CAOeste, Marcelo, Leandro, Jesús, Bárbara, Bernardo, a todos los compañeros de América Latina que escribieron para esta compilación sobre la implementación de la tecnología en procesos electorales subnacionales en América Latina. Definitivamente que esta compilación de todos los asociados y asociadas que integran la CAOeste, pues tiene como finalidades a presentar a quienes nos lean las distintas modalidades y que puedan conocer las experiencias y proyectos que se han implementado en países como Argentina, Brasil o México respecto de proyectos con tecnología. Definitivamente que los avances tecnológicos ya han alcanzado todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Lo sabemos, el Internet, los dispositivos electrónicos, las redes sociales, incluso utilizamos distintas aplicaciones para manejar las cuentas de los bancos, ¿no? Es innegable que esta tecnología ya pudiera alcanzar los procesos electorales y que definitivamente esta tecnología nos ayude a reducir la brecha digital y ayudar a tener una mejor comunicación
inmediata aún en puntos opuestos del planeta. Y definitivamente que cuando hablamos de tecnología y procesos electorales, por supuesto que lo primero que viene a nuestras mentes es el voto electrónico, en las muy distintas modalidades en las que se pueda implementar. Y también es importante señalar que sigue siendo una opción que genera muchas opiniones divididas, aunque para algunos países como Brasil, esta transición ha sido superada desde hace años. En otros países, como en México, apenas hemos dado algunos pasos exploratorios respecto a esta modalidad para emitir el voto. Por eso lo importante de tener obras como esta, que nos permitan vislumbrar cómo ha sido esta experiencia, lo positivo que ha tenido esta experiencia en otros países, los resultados positivos, incluso las experiencias negativas o que no hubieran sido favorables, pero es necesario esta transmisión y compartir este conocimiento de las experiencias. Y definitivamente que también cuando hablamos, ¿no?, de voto electrónico vienen a nuestra mente muchísimas situaciones, sobre todo la situación de la seguridad, ¿no?, de cómo blindar este voto electrónico que se pudiera dar. Y precisamente, ¿no?, leyendo estos artículos es que podremos nosotros ver las diferentes disposiciones que se han dado en los países que utilizan el voto electrónico. Y resulta importante, ¿no?, también hablar de las experiencias que han tenido de la emisión del voto en papel y en urnas electrónicas, por ejemplo, en Argentina, de la aplicación del voto electrónico en Argentina. También tenemos en este libro experiencias sobre el uso de urnas electrónicas en Jalisco y Coahuila de México, y por supuesto las adaptaciones exitosas al procedimiento electoral en Brasil. Y ahora bien, desafortunadamente hemos vivido una pandemia que ha sido una situación muy triste, pero esto también ha tenido un impacto en los procesos electorales. Y también, ¿no?, la creatividad nos ha permitido aplicar la tecnología en otras actividades del proceso electoral, precisamente para poder cumplir con las funciones que las autoridades electorales tienen encomendados. Y es como se han desarrollado otras soluciones tecnológicas, incluso para llevar, por ejemplo, el juicio en línea electoral, cómo realizar distintas comunicaciones con los órganos desconcentrados, en fin, tener bases de datos o sitios, micrositios web para que toda la población pueda consultar información importante sobre los procesos electorales. O en fin, ¿no?, ha sido muy importante e interesante ver cómo la creatividad de la mano de la tecnología va permitiendo que se diseñen nuevas soluciones en los procesos electorales que redundan definitivamente en beneficio de la ciudadanía. Entonces, por eso, invitar también a todos los que nos acompañan en la presentación de este libro a que lo lean, a que puedan disfrutarlo, a que puedan familiarizarse también con cómo se llevan a cabo los procesos electorales en otros países, y por supuesto también felicitar a todos los que contribuyeron con esta obra. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Bueno, continuando, no sé si está la doctora Mónica Centurión Yedro, porque, a ver, yo no la veo por acá, pero no sé si llegó a conectarse, pero bueno. Vamos a pasar entonces a las palabras con la magistrada Carla Verónica Félix Neira. A ver, yo no los veo todos juntos, perdón, pero voy buscándolos. Sí, ahí está. La magistrada fue la que redactó el capítulo Voto electrónico en México, la experiencia nacional del estado de Coahuila, de Zaragoza. No sé si lo pronuncié bien. Así que, por favor, unas palabras. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Bárbara. Pues primero que nada agradecer a CAOESTE y a todos los que hicieron posible la publicación de este libro, que me parece de lo más trascendente en esta época de cambio, ¿no?, y de adaptación a nuevas formas de relacionarnos, no solamente en nuestras relaciones entre las personas, sino también
las relaciones entre gobiernos y ciudadanía, ¿no? Bueno, yo nada más les platicaré un poco de la experiencia que tuvimos en México en el ámbito subnacional en el año 2020. Si bien, como ya se señaló, bueno, muchos países hemos ido adaptándonos poco a poco a las nuevas tecnologías, este camino no ha sido, digamos, tan rápido como en otros aspectos de nuestra vida, justamente porque, como bien lo señalo yo en el artículo, pues uno de los principales bemoles de las democracias actuales es justamente la desconfianza, ¿no?, en los procesos que en muchas ocasiones pues priva en las ciudadanías que viven bajo este régimen por muy diversas causas. En ese sentido, en México, el paso de la votación manual o en papel, como normalmente la conocemos, a la votación electrónica, pues ha sido pues un poco, digamos, lento, ¿no? En el estado de Coahuila hemos sido pioneros en la construcción y desarrollo de urnas electrónicas desde el año 2001. En ese entonces se adecuó el marco jurídico estatal subnacional para permitir la recepción por este tipo de mecanismos, y esta normativa estuvo vigente hasta 2014, cuando se generó este nuevo Sistema Nacional de Elecciones y se homologaron los procesos en todas las entidades federativas. Y esto es importante decirlo porque la evolución actual o reciente de la urna, pues hay que reconocer que no es nueva. Ya había este trabajo previo del anterior instituto. De entonces a la fecha, el Instituto Electoral de Coahuila ha desarrollado 5 generaciones de urnas electrónicas que operan con el sistema de votación remota, pero con la emisión de testigos de voto, que son depositados en las urnas y sirven como una manera de verificación de los resultados que arroja la urna de manera electrónica. Es importante decir que estas urnas no están permanentemente conectadas a Internet, es decir, son autónomas, y eso es parte de lo que genera la certeza de que no pueden ser violentados los mecanismos de seguridad vía remota, y además la transmisión se hace una vez que ya se cerró la votación, y es el único momento en el que la urna es, digamos, conectada a Internet para la transmisión de datos que previamente ya fueron contabilizados, verificados y, en su caso, autenticados. La experiencia, me parece, fue favorable en el año 2020, que fue, digamos, la primera vez a partir de la nueva legislación en la que se hizo el primer ejercicio de votación electrónica con efectos vinculantes en los estados de Coahuila e Hidalgo. En el estado de Coahuila se instalaron 54 casillas con urnas electrónicas en 10 distritos electorales, distribuidos en 4 diferentes municipios, que son los principales municipios del estado. En ese sentido, es importante destacar que hubo todo un programa de planeación, puesto que no teníamos o no tenemos a la fecha en México un marco jurídico que regule o posibilite la implementación de este tipo de mecanismos, al menos en la ley. Así es que los pasos para poder implementar, pues consistió primero en la emisión de un modelo operativo y lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral para su implementación, la capacitación y asistencia a los funcionarios directivos de casilla, la socialización con la ciudadanía de la forma de operación de estas urnas, y finalmente, una vez pasada la jornada electoral, la rendición de un informe final que actualmente se encuentra publicado en la página del Instituto Nacional Electoral. Y es importante decir que, de acuerdo con el informe final, pues se cumplieron los 2 objetivos principales de este ejercicio, que fue brindar confianza a la ciudadanía sobre este tipo de modalidad de votación, para ir transitando, ¿no?, hacia un nuevo modelo que pueda generar todas las ventajas que tiene la votación electrónica, principalmente el ahorro económico en una fase ya de implementación más a largo plazo, y la optimización de la función electoral.
El resultado de este ejercicio, pues, es que el 91% de la ciudadanía le resultó fácil la utilización del uso de las urnas electrónicas, y el 94.5% tuvo de mucha confianza en la utilización. Al 80% de la ciudadanía le resultó rápido el modelo de votación, y al 85% manifestó que le gustaría volver a utilizar las urnas electrónicas en próximas elecciones, lo cual nos da cuenta de, pues, que fue un ejercicio exitoso y que desde mi perspectiva, pues, deberá irse ampliando de manera paulatina, puesto que esto genera no solamente ventajas en cuanto a la rapidez y certeza de los resultados, sino también en el ahorro de costos en los procesos electorales. Y bueno, pues no quisiera exceder de mi tiempo porque sé que somos muchos y agradezco mucho su invitación. Gracias. Bien, veo que se conectó la doctora Mónica Centurión Yedro. Ahí está, Marcela. ¿Cómo estás? Estás muteada. Buenas tardes a todos y perdón por incorporarme tarde, pero recién llego a mi casa de la oficina. No hay problema. Bueno, Marcela es la autora del capítulo Sistemas de sufragio, boletas de papel y mecanismos electrónicos de emisión de sufragio. Así que vamos a dar unos 5 minutos más o menos para que puedas contarnos algo de este capítulo. Bueno, como dije recién, buenas tardes. Yo soy secretaria electoral del Tribunal Electoral de la provincia del Chaco. Y bueno, en primer término, felicitar, porque la verdad que es importante esta publicación. Estoy con un poquito tomada la voz, discúlpenme. Me pareció muy importante y muy interesante esta publicación, sobre todo teniendo en cuenta que hoy la mayoría o casi todo se basa en la tecnología, y aprovecharla para los procesos electorales me parece que es fundamental, sobre todo porque los optimizan, le da desde el punto de vista y la experiencia de la provincia del Chaco, le da transparencia a la elección, y teniendo en cuenta sobre todo que en la provincia del Chaco se utiliza un sistema que sigue teniendo el soporte papel, es la boleta única electrónica, la misma que se utiliza en otras provincias de la República Argentina. Entonces, no solamente lo que nos facilita, digamos, todo lo que hace al escrutinio provisorio de la mesa, lógicamente a la emisión del voto en sí, la claridad y la transparencia, las imágenes y la ventaja que tiene de que toda la papelería de la mesa llevan, estoy nada más destacando puntos fundamentales, digamos, de la boleta y de este tipo de herramienta de sufragio, llevan todos los fiscales de mesa, las autoridades de mesa, y lo que llega al tribunal, toda la papelería o documentación de la mesa es la misma para todos. Con lo cual el escrutinio definitivo que realiza el Tribunal Electoral prácticamente no tiene cuestionamientos ni reclamos. En la provincia del Chaco, desde el año 2011, que utiliza esta herramienta de sufragio, si bien tiene por algunas partes de los actores políticos, a veces ha tenido cuestionamientos. En algún momento en el año 2015 se hizo una auditoría del sistema, se sigue utilizando. De hecho, se utilizó hasta el año 2019, que fueron las últimas elecciones. Este año no se utilizó simplemente porque o no se implementó porque se están haciendo, de hecho está en curso el proceso eleccionario en simultaneidad con las elecciones nacionales, y en la nación la boleta sigue siendo la papeleta tradicional de cuerpos de papel. Hasta ahora, salvo en 2 oportunidades, fue el 100%, que fue en la ciudad de Resistencia, en una oportunidad, y en Margarita Belén, un municipio muy pequeño de la provincia del Chaco, que se implementó en el 100%. En todas las otras oportunidades se implementan un porcentaje de mesas de cantidad de electores. En mi trabajo que presento es un trabajo más que es objetivamente técnico,
traté de no hacer apreciaciones mías, ya que por mi cargo simplemente llevo adelante la administración, no soy tribunal electoral. Entonces, traté de mantenerme en los márgenes de lo que son las cuestiones técnicas y brindarles datos objetivos de del resultado, digamos, de estas elecciones. Por supuesto que hay mucho para mejorar. Sería bueno poder llegar a implementarlo en el 100% de toda la provincia, pero coincido con que esta tiene que ser una implementación paulatina en el tiempo. No se puede porque no se puede hacerlo, digamos, no sería conveniente hacerlo en el 100% de toda la provincia, ya que tampoco toda la provincia tiene la conectividad suficiente que se requiere para estar tranquilos de que los resultados llegan en tiempo y forma, y también por el costo, lógicamente, porque si bien en los lugares donde se ha ido implementando se pusieron distintas maneras de transmisión de resultados, hubieron que hacerse instalaciones de Wi-Fi y demás. Eso tiene un costo para la provincia. Bueno, no quisiera extenderme de más, la verdad que no controlé mi tiempo. Espero que les sea de utilidad. También en la página del tribunal está toda la información, y cualquier cosa que necesiten, por supuesto que estoy a disposición para brindar más información y aclarar un poquito más lo que quede en dudas o quieran ampliar simplemente. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Marcela. Gracias a vos por estar. No, por favor. Y no sé, Marcelo, si querés hacer la introducción para Ángela. Me voy a pedir permisión para hablar en portugués. Por favor. A autora é brasileira. A doutora Ângela é uma grande autora do direito eleitoral, professora, doutora, juiz eleitoral, integrante das mais importantes associações brasileiras de direito eleitoral, e a sua participação demonstra exatamente a qualidade do seu trabalho e da sua biografia no que diz respeito aos temas eleitorais. Então, passo imediatamente a palavra para a laureada autora, doutora Ângela Raunati. Doutor Marcelo, muito obrigada. Sinto-me extremamente honrada em participar desse evento, em participar dessa obra, e cumprimento em especial os organizadores, na pessoa do Dr. Leandro Querido, bem como também um abraço carinhoso ao nosso presidente Marcelo, que também está conduzindo a gestão CAUEST 2021-2022, e foi realmente muita honra. Tratei de um tema bem pontual, porque eu trouxe o impacto da pandemia do Covid no processo eleitoral nas eleições municipais de 2020. E com esse tema, eu quis compartilhar um pouco da experiência. A essa época eu ainda estava junto ao TRE, então vivenciei um pouco a própria expectativa da justiça eleitoral, pelo fator surpresa mesmo, né? Nós já tínhamos a justiça eleitoral de vanguarda que no Brasil, já tinha resoluções aprovadas em dezembro de 2019, regulamentando prazos todos para que o processo eleitoral acontecesse com toda tranquilidade, e tivemos aí essa surpresa, não é, que foi, então, imperiosa aí no sentido de readaptarmos enquanto justiça eleitoral, mas também a preocupação de como realizar atos de campanha, como fazer com que os candidatos conhecessem as propostas, visto que a forma de fazer campanha ela mudou de forma estrutural. Então, o desafio que eu apresento no artigo
ele se baseia aqui em duas questões centrais. A primeira delas foi a preocupação de uma readequação do processo eleitoral, não é, que com os novos prazos estabelecidos, em especial após a emenda constitucional 107, que regrou, então, não é, todas as mudanças necessárias para que tivéssemos atendimentos na justiça eleitoral de forma não presencial, e aí muito pautado na tecnologia, mas em especial também a tecnologia, ela impactou muito o processo eleitoral, porque os candidatos também que já vinham, é certo que desde 2018, utilizando-se muito da tecnologia para fazer a comunicação com os eleitores, tiveram que se readequar para que essa comunicação fosse, então, 100% via internet. Então, como fazer convenções, quais as regras permitidas para que se realizassem convenções. Choveram ações ao judiciário para saber se aquele procedimento atentava ou não quanto às regras sanitárias estabelecidas pelo município. Mas um outro aspecto que a tecnologia também impactou bastante, e eu quis trabalhar isso também no artigo, foi a forma de participação do eleitor no processo eleitoral. Então, dos candidatos que tiveram que se readequar, mas principalmente na questão dos eleitores, e isso considerando uma particularidade do Brasil, que cerca de 25 milhões de pessoas ainda não possuem acesso pleno à internet. Então, como conhecer propostas, como fazer escolha dos melhores candidatos. Então, sob esse aspecto, foi o que eu quis demonstrar no artigo, como a internet ela influenciou esse processo das eleições municipais, tanto do lado da Justiça Eleitoral, que teve que se readequar e readequar os seus atos do processo eleitoral lato sensu, desde o seu começo, então, a questão do período de registro de candidaturas, a questão do começo da propaganda eleitoral, a própria ideia de mudar a data das eleições. Então, tudo isso feito via tecnologia, mas, de outro lado, no que diz respeito à questão do eleitor em si, mostrou que ainda estamos em um país muito desigual, em que muitas pessoas têm um acesso à internet, mas não um acesso pleno. E isso sinaliza que eventos como esse, eventos também e projetos da própria Justiça Eleitoral e das universidades, no sentido de caminharmos para reconhecer que a ideia de o direito de se comunicar virtualmente, o direito digital, ele é um direito fundamental, porque só quem o tem detém maior poder, detém a informação e, portanto, detém mais poder para escolher com liberdade, ficando, inclusive, livre de ser exposto aí a abuso de poder midiático, sabendo discutir, conhecendo plenamente aquelas propostas que estão debatidas, e não apenas ali o que é tratado como fake news e enviado e conhecido superficialmente. Então, essa foi a minha proposta. Eu quis mostrar que a Justiça Eleitoral, ela está aparelhada, se adaptou, realizou com muita segurança as eleições. Por outro lado, a gente precisa avançar mais em reconhecer o direito de todos a ter igual acesso à internet. Dr. Marcelo, meu presidente, muito obrigada. Essa foi a minha proposta.
obrigado. Devolvo a palavra a Bárbara para dar continuidade aos trabalhos. Gracias. Gracias, Ángela. Gracias, Marcelo. Bien, el próximo capítulo es de la magistrada Marta Mercado. Bienvenida, Marta. El capítulo se llama Justicia Electoral y Nuevas Tecnologías en la Ciudad de México, así que tus 5 minutos. Muchas gracias, Bárbara. Antes que nada, pues gracias por la visión de este libro tan oportuno. Ya decía alguien en un momento particular, al principio de esta presentación, es importante difundir el libro. Yo siempre he pensado que podemos hacer las mejores sentencias, las mejores resoluciones y podemos estar llenos y llenas de buenas intenciones, pero si no logramos dirigirnos y acomodar, posicionar, vender en un tema de mercadotecnia, incluso por así decirlo, los textos, las sentencias o las resoluciones en el ámbito correcto de aplicación, es decir, a quienes van dirigidas los destinatarios o los destinatarios, no estamos acabando de cumplir cabalmente. Me gustaría, Bárbara, en un tema de un poco de ocurrencia, poner el libro aquí muy por encima, porque quienes nos vean lo sepan familiarizar con la portada o propiamente del texto y ubicarlo, porque presentar un libro con estas características de pandemia, vía digital que nos permite Brasil, Argentina, Ciudad de México, etcétera, pues estar juntos, conjuntarnos en este momento, es también algo, me parece, de oportunidad prudente. Y bueno, en ese sentido, ya reconociendo desde luego la experiencia, la valía y, como lo he dicho, la prudencia y la oportunidad de una visión de un texto así, que comprende básicamente experiencias de Argentina, Brasil, México, con alrededor de 13 artículos y de quienes amablemente me han antecedido en el uso de la voz. Y desde luego que tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Me parece que las presentaciones de libros acompañadas de autores dicen mucho, ¿sabes? Porque nos permiten platicar un poco de la experiencia o cómo fue el reto o cómo asumimos el reto para poder resolver, pero sobre todo acompañar un proyecto tan interesante. En ese sentido, la tecnología y elecciones en América Latina resulta un texto, si me permiten decir, desde luego, no sin omitir que el compilador es Leandro. Querido, me permito decir que es un texto obligatorio. Me parece que ya comienza o tendría que ser un texto obligatorio como resultado de la pandemia y como aportación específica de los procesos electorales en estos 3 países de América Latina que he referido. Sin duda, siempre será un gusto participar en CAUESTE, en un tema que me hace sentir muy orgullosa, que me hayan volteado a ver, que me permitan incorporarme, pero sobre todo que me permitan decir algo, porque hay mucho que decir. No cabe duda que cada quien habla desde el ámbito de las trincheras, se han hecho alusiones a lo que es el proceso electoral, a las urnas electrónicas, a esta cuestión muy particular del acceso, ¿no? De tener el Wi-Fi propiamente instalado en municipios, si fuera el caso. Y a mí me parece que también tendríamos que hacer alguna alusión muy particular a lo que son, y se refiere a propiamente la justicia digital, los juicios en línea. En México tuvimos, como en todas las partes del país, de muchos países, seguramente se encontraron áreas de oportunidad muy claras, muy identificables para efecto de qué nos falta o dónde estamos. Y nos dimos cuenta, al menos yo así lo asumo, que en el caso de México, en materia político-electoral, así como en la Ciudad de México, tenemos mucho que hacer todavía. Hoy día en la Ciudad de México ya hay una realidad en la ley donde se establece la obligación de impartir o de comprender el juicio digital o juicio en línea en la materia de la Ciudad de México propiamente. Estos esfuerzos editoriales permiten hacer esta comparativa y tenemos que difundirlo como lo he referido. Tenemos que partir de herramientas muy concretas, de convenios que comprendan y abarquen temas concretos para efecto de la justicia digital, de notificaciones, de la presentación de demandas o quejas de manera electrónica, lo que se refiere propiamente también a las sesiones que sean públicas, pero también sean accesibles, es decir, que exista una plena cobertura de Internet para que cualquiera pueda ver y presentar un juicio y conocer la conclusión final de los órganos que correspondan. Esto también incluye, desde luego, un aspecto muy concreto de estrados electrónicos, de alegatos o audiencias de alegatos. En México por ahí le decimos audiencias de oídas, ¿no? Audiencias de orejas, que puedan llevarse a cabo propiamente. Me parece que la tecnología es una herramienta útil, pero hoy es una herramienta indispensable. Tenemos que también asumir que juicios en línea o esta parte operativa de la tecnología en las elecciones pueden en algún momento
porque al principio tal vez no fuera así, o habría quien pudiera encontrar algún cuestionamiento, disminuir incluso costos operativos, es decir, presupuestos que muchas veces preocupan a autoridades que son un tanto ajenas a la materia político-electoral, que comprendería nosotros propiamente como integrantes o partes de estas materias, pues la realización, la preparación de las elecciones, desde luego lo que comprende de manera muy particular después, que son los medios de impugnación. Me gustaría hacer alguna referencia muy concreta al excelente prólogo de Mayra Fabiola, de México, a la introducción, desde luego, de Paula Gómez, de Brasil, y me resulta de suma importancia decirlo también, las palabras finales de Eduardo de Pillosa, de Venezuela, porque el libro presenta no solo un tema interesante y actual, sino un formato interesante. Me gustó mucho este tema de las palabras finales, este capítulo en lo particular. Reconocer siempre que 2020, 2019, pues fue un año caótico, asumámoslo como tal, como servidores y servidoras públicas, pero también como personas. ¿Por qué? Pues por los temas de salud, no son unos temas ocultos, hoy menos que nunca, y sobre todo que estamos en olas muy particulares según estemos recibiendo en un lugar en específico. Me parece que, y tengo que decirlo tal cual, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México está avanzando en temas de tecnología digital y tecnología para el tema de justicia en línea, de justicia digital, porque es necesario, porque lo pudimos haber previsto, pero no lo acabamos de prever, ni por temas presupuestales, ni por temas legales, y por otros muchos temas operativos. En el espacio de la obra que amablemente me concedieron, pues trato, o al menos aterrizo propiamente y profundizo la comparativa de los juicios en línea y cómo la justicia electoral, aún con todo lo que le estoy refiriendo, no tuvo momentos de descanso. La Ciudad de México y también el país de México viene saliendo, para quienes no lo tengan muy claro, pues de un proceso electoral arduo, se dice uno de los más importantes, si no es que el más importante en este país, y no me quedaría más que agradecer, sin ánimo de hacer abuso del uso de la voz que amablemente me han concedido, pues haber participado, que me voltearan a ver, que asuman de verdad, y no lo digo solo por mí, lo digo por todos quienes estamos integrando CAUESTE, quienes somos parte, pero también quienes somos vistos para este libro, que seguramente se podrán y podremos hacer otros proyectos más ambiciosos editoriales, pues agradecer que nos den esta voz, porque finalmente podemos decir mucho a través de sentencias, de resoluciones o ensayos, pero este libro sí tiene una especial importancia. Insisto, insistiré, me parece que ya es un texto obligado. Invito a todas y a todos que somos integrantes de CAUESTE y que estamos participando en esta presentación, y quienes oigan este tema, pues nos ayuden a difundir el libro, nos ayuden a que llegue de manera muy particular. Creo realmente que la importancia de la suma de esfuerzos no se caracteriza por analizar quién tiene la capacidad de aportar más o menos, sino por la voluntad de aportar lo que esté en manos y en nuestra esfera de nuestras capacidades. Muchas, muchas gracias y éxito y felicidades. Gracias, Marta, gracias por tus palabras. No sé si está la doctora María Herminia Puig. A ver, me parece que no. Sí, Bárbara. Ahí Sí. está, ahí está. Sí, Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, es un placer estar hoy con ustedes en la presentación de la obra de CAUESTE, Tecnología y Elecciones en América Latina. Bueno, hay que agradecer en primer lugar a Transparencia Electoral y al Instituto Electoral de la Ciudad de México por permitirnos concretar esta obra, que ojalá este primer trabajo marque el inicio de una serie de trabajos colaborativos, lo que en definitiva constituye uno de los objetivos propuestos por la organización, ¿no es cierto? Bueno, siempre es muy difícil encontrar con bibliografía en temas electorales. Los que estamos abocados más bien en la tarea jurisdiccional del derecho electoral sabemos esto, de que es difícil contar con bibliografía. Por eso yo creo que este aporte de los integrantes de los organismos electorales subnacionales de México, Brasil y Argentina seguro tendrá muy buena recepción por parte de todos los que comparten esta pasión por el derecho electoral y que lo hacen su vocación y su actividad diaria. En particular, yo quiero agradecer a todos los integrantes del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales de la República Argentina, que de manera totalmente desinteresada me brindaron la información que yo me encargué de recopilar, ¿no es cierto?, para realizar este modesto aporte a la obra.
Mi tema fue la implementación de la tecnología en las distintas etapas del proceso electoral por parte de los organismos electorales provinciales en la Argentina, y con ello quiero o pretendo hacer un breve recorrido comparativo entre las diferentes realidades provinciales a la hora de aplicar la tecnología en sus procesos electorales. Como todos ustedes saben, al ser en la materia electoral en la Argentina una cuestión federal, cada provincia, ¿no es cierto?, se ha dado su propia legislación y su propia organización electoral. En ese contexto, a mi entender, y luego he realizado el estudio comparativo, la mayor o menor importancia institucional que a cada organismo electoral le asignan las provincias tiene un correlato, una incidencia prácticamente directa con los diferentes grados de desarrollo y aplicación de las tecnologías a sus procesos electorales. Yo creo que hay una vinculación directa entre la importancia que se le asigna al organismo electoral, la relevancia institucional que le dan los poderes del Estado al organismo electoral, con la mayor o menor implementación de tecnologías. Y simplemente contarles a título de anécdota como positivo que luego de haber realizado este trabajo en este año 2021, en la provincia donde yo trabajo, en Corrientes, se realizaron elecciones generales para cargos ejecutivos y legislativos, provinciales y comunales, y en cierta medida impulsados por la necesidad que implica la pandemia, la necesidad de evitar o de buscar, mejor dicho, la despapelización de los procesos en general. Cuando nos tocó actuar en el proceso electoral, luego de un trabajo que hicimos con gente del área de informática del Poder Judicial de la provincia, logramos un pequeño paso de implementar tecnologías en una parte del proceso, como es la prevalidación de los candidatos y de las alianzas. Corrientes en materia de tecnología está muy atrás, y esto significó un gran paso. Y se realizó y se concretó, como decía, en cierta medida con esa idea, como lo planteaba Leandro, desde muchas reuniones previas, mucha discusión con los actores electorales, en ese caso fundamentalmente los apoderados partidarios, para que todos den su opinión y el proyecto tenga el consenso pleno de todos. Y así se logró un producto que finalmente dio muy buenos resultados y que todos salieron satisfechos con esa implementación de esta tecnificación, que creo que va a ser la punta, ¿no es cierto?, de la lanza para seguir avanzando y tratando de demostrar que lo que busca la tecnología es aportar al proceso electoral, aportar celeridad, aportar transparencia y aportar mayor participación. Así que, bueno, esto simplemente para contarles, reiterarles las gracias por invitarme a participar de esta obra conjunta, y ojalá que sigan realizándose este tipo de trabajo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, María Herminia. Perdón, estaba muteada. Gracias por tus palabras, gracias por participar. Y le doy la palabra a Marcelo para darle el turno a Camille. A ver. No sé si está Marcelo ahí. Sí, creo que Camille no está aquí. Ah, ¿no está? No está. A ver, yo los tengo que ver. Bien. Entonces, no sé si querés continuar. Creo que en el orden estaba Vinicius. Por favor, continúe. No, igual ahora vienen las palabras de Vinicius Quintino, así que si quiere hablar en portugués, bienvenido. Él es el autor del libro Revolución Democrática Digital y Estrategias de Participación Popular en el Control de las Elecciones. Boa tarde a todos, meu presidente Marcelo, boa tarde, Leandro, pessoal. Bom, eu vou tentar resumir aqui em poucas palavras o que foi esse trabalho. Esse trabalho é fruto, na verdade, de um grupo de pesquisa que nós temos aqui no Espírito Santo,
que buscou catalogar ao longo do mundo exemplos de soluções de tecnologia que permitiam a participação popular no controle de eleições. O que quer dizer isso? O primeiro aspecto que a gente tem que perceber é que quando a gente fala de eleições e de participação de eleições, dificilmente nós olhamos sobre a ótica do eleitor. Entende-se que eleição é uma participação de candidatos, olhamos pela ótica do Estado, pela ótica do poder público, mas dificilmente conseguimos enxergar sobre a ótica do eleitor. Então, esse trabalho ele tenta olhar sobre esse aspecto e dizer, olha, qual que é o impacto disso, disso que eu quero dizer, da participação popular numa eleição, e o que isso mudou no ambiente, nessa revolução digital que aconteceu para o eleitor. E aí existem dois grandes fenômenos quando nós analisamos controle de ilícitos eleitorais. O primeiro dele, por óbvio, é o controle do próprio ilícito eleitoral. E o segundo, que talvez seja o efeito mais interessante, é três subefeitos que acontecem, e a teoria da ciência política reforça esse entendimento, quando existe essa participação popular, que é a legitimidade dos candidatos eleitos, a pacificação social, o sentimento de pertencimento do eleitor e, portanto, ao final, uma sensação de protagonismo do eleitor. Recentemente, nós tivemos um estudo patrocinado pelo Facebook que analisou qual que é o efeito daquele botão denunciar que existe numa postagem e o que isso gera para o usuário. O resultado foi surpreendente e, aparentemente, se assemelha com esse efeito que acontece para o eleitor quando ele passa a participar do pleito nesse papel de fiscalização. Então, nesse estudo, nós partimos de uma revolução democrática digital para analisar essa sensação do eleitor e depois, na prática, o que é que isso reverteu no controle de ilícitos eleitorais. E para isso a gente precisa desenhar um cenário bem brevemente. Assim. É preciso entender que nós passamos por uma revolução nunca vista antes na história da humanidade. O telefone, para você ter ideia, demorou 70 anos para alcançar 50 milhões de usuários. O rádio demorou 48 anos para 50 milhões de usuários. A televisão 13 e a internet 4 anos para atingir 50 milhões de usuários. O Facebook ele recebe, em média, 3,8 milhões de acessos por minuto. O Google, 40,5 milhões. E o WhatsApp, 41 milhões de mensagens enviadas em um minuto. E se você perceber que 40% de todos esses dados é feito por robôs, e daí 25% de todo o dado que circula na internet é feito para prejudicar, de algum modo, outras pessoas, que são bots do mal, nós vamos verificar que contexto complicado é esse no qual o eleitor se insere. E aí agora chamo a atenção para a realidade brasileira. O Brasil, e aí perde apenas para o México, é o segundo país do mundo onde os eleitores ficam mais tempo na internet. É uma média de 47 horas por mês por usuário de acesso à internet. O Brasil aí varia com o México, às vezes toma a primeira colocação, às vezes fica em segundo colocado. Mas no contexto brasileiro, nós temos certamente uma das eleições mais litigiosas do mundo, uma das eleições mais caras, em que mais se investe em tecnologia de marketing e propaganda eleitoral do mundo, e uma das maiores eleições em volume de voto do mundo. Então, como que essa alteração da participação na vida do eleitor, que antes era feita na rua, no tete-a-tete com o candidato, como é que isso fica quando a eleição passa para o ambiente digital? Eu convido a todos a ler o artigo, e lá nós temos as referências, mas estudos feitos aqui no Brasil revelaram que houve uma perca de sensação de pertencimento, de protagonismo do eleitor quando esse ambiente foi para um ambiente digital. E isso gerou um reflexo muito, muito prejudicial no final, que é a perda de legitimidade dos candidatos eleitos. Ano após ano, a noção de representatividade sobre a ótica do eleitor vem caindo no Brasil. E aí, unindo esses dois estudos, no qual diz que essa participação é capaz de reverter ou minorar esse quadro, nós então apresentamos um caso prático do Brasil, que foi um aplicativo que foi desenvolvido, que consegue aproximar o cidadão direto do juiz eleitoral, que é o aplicativo Pardal, e aí nós comparamos o Pardal com outras soluções ao redor do mundo. Hoje, essa pesquisa conta com mais ou menos 250 aplicativos, né, e soluções de um modo geral catalogadas,
que nos permite dizer que nada se compara ao pardal brasileiro. Se nós temos um estado que temos o maior número de litígios do mundo, o pardal hoje ele pode ser considerado um dos maiores aplicativos do mundo de participação popular no controle dessas eleições. Para você ter ideia, nós estamos falando aqui, na última eleição municipal, de 150 mil representações, né, denúncias, na verdade, notícias de infração eleitoral feita por eleitores no Brasil. Dá uma média de uma denúncia por minuto durante o período eleitoral. É um número pequeno para o volume né, de denúncias na internet, mas para o número de participação junto à Justiça Eleitoral é um número muito grande. Ao final, nós concluímos que houve, né, e aí é uma sugestão de pesquisa futura, que inclusive vai acontecer, de como que o reflexo dessa participação via pardal tem gerado naqueles eleitores que participam, né, desse controle, como isso repercute nessa sensação de legitimidade, pressentimento e protagonismo. Então, convido a todos para ler o artigo e parabéns para os autores, parabéns para a CAUEST, para essa brilhante publicação. Gracias, Vinicius. El próximo capítulo es implementación de sistemas tecnológicos para consejos distritales y municipales en Yucatán, México. Es un capítulo de la consejera María del Mar Trejo. Así que le damos la bienvenida y los 5 minutos para que nos cuente de su capítulo. María del Mar, ¿no está? No, me parece que no está. Ok. Bueno, el secretario Hidalgo Maldonado me escribió hace unos momentos diciendo que tuvo una complicación, así que quiero contarles que él es el autor del capítulo Elecciones concurrentes en Yucatán 2017-2018, la comunicación y la tecnología para la atención de incidencias en la elección local para gobernador del estado de Yucatán. Una pena que no haya podido estar y creo que Janet sí se pudo conectar. Ella es Janet Ramírez Suárez, es la autora del capítulo Elecciones en México 2021, Desafíos del voto por internet. Así que si querés, te damos los 5 minutos para que nos cuentes más o menos de qué se trata tu capítulo. Yo la vi a Janet. Creo que se desconectó Janet, creo que se tuvo que ir. Bueno, creo que Janet se ha tenido que ir, así que pasamos a las palabras del secretario Diego García Vélez, que es el autor de Distritopedia, información socialmente útil para un voto razonado. Gracias, Bárbara. Saludo a todos, de verdad un placer y un privilegio poder compartir con gente de tan alta calidad. Y antes que nada quiero hacer la aclaración, platicaré sobre este artículo In Memoriam de Pedro Zamudio, con quien lo escribimos los dos. Fue esta herramienta que se nos ocurrió, puedo decirlo con toda honestidad, se nos ocurrió y lo trabajamos en equipo y pudimos realizar la implementación. En el año de 2016, el Instituto Nacional Electoral realizó una nueva demarcación territorial de todos los distritos uninominales que conforman el Estado de México. Y con esta nueva redistritación, como le llamamos nosotros, lo que provocó es que muchos ciudadanos, los cuales llevábamos 25 años votando bajo el mismo esquema, bajo la misma demarcación, pues ahora había muchos casos en diversos territorios del Estado de México en donde
ya no eran el distrito por el que toda su vida habían votado. Cambiaron algunas secciones, algunos municipios fueron divididos de otra manera. Entonces, y además, para la elección esto se implementó para la elección de 2017-2018, que fue aquí en México, o por lo menos para el Estado de México, una elección concurrente con la elección federal. Y en la calle, como supongo todos lo han vivido, pues la publicidad electoral realmente confundía mucho, porque teníamos por un lado la publicidad de los diputados federales y por otro lado la de los diputados locales, más aparte de todos nuestros ayuntamientos. Entonces, era realmente un poco caótico que supiera cada ciudadano por quién iba a ir a votar, o sea, realmente quiénes eran los candidatos que le correspondían. Y haciendo uso de la tecnología, lo que se implementó fue una herramienta vía internet, y la cual la pudimos, bueno, se pudo hacer tecnológicamente para que pudiera verse y usarse en los teléfonos, tanto iOS como Android, en el que con solo poner el número de la sección electoral del ciudadano, la cual viene en nuestra credencial para votar, le desplegara una serie de información que pensamos le sería útil. Primero, decirle quiénes eran los candidatos de los diferentes partidos que estaban postulados para su distrito. Además, le decíamos a qué municipio correspondía y también los candidatos de su municipio. Y como un extra, aunque no era competencia del Instituto Electoral del Estado de México, venía también la información de los candidatos a las diputaciones a nivel federal. Aunado a esto, bueno, traían ahí los links para que conocieran las plataformas electorales de cada uno de los candidatos o candidatas. Y esto, bueno, se difundió por medio de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de México, y podemos decir que fue muy bien recibida. Tuvimos cerca de 500,000 de vistas y diferentes tipos de consultas en la sección. Algo importante es que era una información que estaba totalmente actualizada. Aquí en México, una vez que inicia el registro de candidaturas, hay un plazo, y bueno, incluso hasta todavía un día antes o antes de que empiece la jornada electoral, por diversas razones, puede haber sustitución de candidaturas. Entonces, una vez que estas sustituciones de candidaturas eran aprobadas por el Consejo General, de inmediato hacíamos la actualización en la parte de Distritopedia, pues tratando de que realmente toda la gente tuviera la información oportuna de por quién iban a votar, quién era el candidato o candidata de cada uno de los diferentes partidos. Y repito, lo más importante para nosotros es que conocieran ahora a qué distrito pertenecían. Teníamos, de hecho, tuvimos mucha gente que venían a nosotros a decirnos: oye, es que yo no estoy de acuerdo porque yo siempre he votado por tal, en tal distrito, y mis candidatos son tal, y ahora en donde vivo ya no es. Pues sí, son consecuencias de esta nueva demarcación que realizó el Instituto Nacional Electoral, y eso es lo que tratamos de explicar en este capítulo, tanto Pedro Zamudio como su servidor, y poner la información lo más a la mano que se pudiera de la gente, haciendo uso de esa tecnología. Muchísimas gracias. Gracias.